Bueno, arrancamos una nueva edición de Debates Culturales, un encuentro con el libro. La idea es poder charlar y debatir sobre los libros que vamos presentando. En este caso tenemos uno especial, la verdad que es un placer recibir a un gran autor como es Francisco Longa, que ha escrito Historias del Movimiento Evita. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Joaquín, gracias por invitarme y un saludo para toda la audiencia. Bueno, primera pregunta obligada, ¿cómo surgió la idea de este libro? Bueno, este libro en realidad, Historia del Movimiento Evita, Joaquín, cristaliza de alguna manera un proceso de muchos años de laburo. Yo venía empezando mi carrera académica, haciendo mis posgrados. Yo estudié ciencia política, pero seguí con mis posgrados en investigación, en ciencias sociales y luego con el doctorado. Y en paralelo, bueno, yo milité muchos años también en organizaciones barriales, aquí de la zona norte, en Tigre más precisamente. Entonces el movimiento Evita era, digamos, un actor con el que siempre me cruzaba, ¿no? Como estudiaba movimientos sociales, me lo cruzaba desde la academia o me cruzaba con el estudio de los movimientos, y desde la militancia, digamos, me cruzaba con sus referentes, con sus construcciones, a pesar de que yo militaba en una organización de izquierda con la que incluso teníamos contrapuntos, claro. Estudiamos con el Evita, nosotros no habíamos participado de la experiencia kirchnerista. Entonces un poco de ahí viene el interés por conocer una experiencia que me parecía que estaba poco conocida. De hecho, este es el primer libro que trata específicamente sobre el movimiento Evita, lo cual es llamativo porque se trata quizás de la organización social más grande del país, ¿no? Algunos dirigentes del Evita dicen que después del MST de Brasil, de los Sin Tierra brasileros, el Evita es la organización más grande de América Latina. Bueno, no sé si tanto, digamos, es difícil además cuantificar eso. Claro. Pero sin duda se trata de una organización muy importante, y si bien había sido estudiado por otros colegas y otras colegas, yo creí que hacía falta una mirada profunda que se pueda plasmar en un producto como es este libro. Un desafío, bastante grande, porque el Evita no es como una organización, uno que también ha militado en organizaciones más relacionadas con marxismo-leninismo, estructura de cuadros, centralismo democrático. El movimiento Evita es una cuestión más movimentista. Me imagino que ha sido bastante complejo a la hora de poder reconstruir y tratar de abarcar lo que es la construcción integral del movimiento Evita. Fue súper complejo. Estudiar al movimiento Evita me situó delante de muchos desafíos. A mí me pasaba que muchas veces lo que veía cuando yo me acercaba al movimiento, yo lo estudié con entrevistas, con visitas de campo, recorrí sus locales, sus merenderos, hablé con sus referentes, pero también con sus bases sociales. Y cuando yo me acercaba al movimiento, veía algo que no se parecía a lo que yo había estudiado en la teoría, ¿no? Suele pasar, ¿no? Que los libros dicen una cosa y... bueno, vamos a tratar de que este libro no reproduzca esa dicotomía, pero un poco me pasaba eso, y el Evita me presentaba múltiples desafíos. Me parecía una organización contradictoria, compleja, pragmática, con una muy importante construcción de poder. Y con esto que vos recién mencionaste, tradiciones de izquierda, ¿no? Yo, una de las cosas que marco y que esté en el libro, es que a diferencia de muchas organizaciones de izquierda como en las que militaba y milito yo, que conocía, por ejemplo, el Evita siempre puso en segundo plano los debates ideológicos, ¿no? Sí, haces hincapié en eso, es muy interesante ese capítulo. Es decir, no porque no los consideren importantes, porque es una organización que desarrolla sus documentos, de hecho ha tenido intelectuales cercanos o miembros del Evita, Carlos Vilas, por ejemplo. Pero lo que se observa es que para el Evita, a diferencia de otras organizaciones de izquierda, los clásicos partidos, el Partido Obrero, donde el programa político, ¿no?, es como una cosa súper importante y está antes que nada, y las definiciones y la teoría, en el Evita no, incluso como si a propósito buscaran no diría despreciarlo, pero decir, no, nosotros no nos metemos en esos debates, nosotros queremos resolver los problemas, ¿no? Entonces hay una cosa muy pragmática, muy de la resolución del problema, y después debatimos los conceptos, las teorías. Eso a mí chocaba mucho con lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? De hecho, en una de las partes del libro, cuando estás hablando creo que con Joaquín Noya, ahí se empieza como a desglosar el tema del socialismo criollo. Lo esboza así como, y por lo menos en una gran parte del libro que voy leyendo, como que recién toma la cuestión ideológica conceptual. Exactamente, ahí yo muchas veces
tomo algunas definiciones de sus dirigentes, por supuesto, como Emilio Pérsico, ¿no? Como el Chino Navarro. Y lo que se observa es que muchas veces ellos critican al capitalismo, incluso a veces tienen un discurso anticapitalista, ¿no? Dicen, el capitalismo está en contra de nosotros, es un sistema injusto, explotador, no queremos el capitalismo. Sin embargo, cuando se les consulta, bueno, si no es capitalismo, ¿cómo se llama? Ahí es donde aparece esto. Bueno, no importa cómo se llama, ¿no? Lo que importa es construir otras relaciones. Y sí, en algunos casos, Emilio Pérsico ha llegado a hablar de un socialismo criollo, que bueno, obviamente tiene obvias ligazones con la tradición movimentista y de izquierda del peronismo, que en su momento había elaborado la consigna del socialismo nacional, ¿no? Como una versión sui generis, digamos, de la llegada al socialismo para la realidad argentina. Pero eso es algo interesante que sin duda lo diferencia de los partidos políticos tradicionales y sobre todo los de la izquierda. Algo que se deja entrever a lo largo del libro es que es como una organización que busca el poder. Que el objetivo de construcción es construir el poder para darle poder a los de abajo. Sí. Se dice. Sí. Pérsico dice que darle poder a los de abajo es la razón de ser del movimiento Evita. Yo creo que cuando uno lo analiza, lo más interesante, porque uno podría decir, bueno, cualquier organización política busca poder, ¿no? La política es poder, ¿no? Poder barrial, poder parlamentario, poder institucional, poder de movilización de masas, poder de marcar la agenda. Y si uno analiza la historia del movimiento, como se titula el libro, va viendo que hay un desarrollo, un aprendizaje, ¿no? Esto comienza, por eso es interesante, porque este es un libro sobre el movimiento Evita, pero también es interesante para ver qué pasa con un movimiento que empieza desde abajo, construyendo en los barrios, pero cada vez empieza a poner desafíos más ambiciosos y dice, bueno, en un momento con los barrios no alcanza y empieza a disputar poder en el gobierno kirchnerista y coloca funcionarios en algunas carteras importantes. Y dice, bueno, y con eso no alcanza, y coloca a Leonardo Grosso como diputado nacional, a Patricia Cubría como diputada provincial. Es decir, hay una búsqueda del poder, pero del poder en un sentido muy amplio, del poder de marcar la agenda en la calle, pero también el poder de la negociación en el mundo político, de la realpolitik, ¿no? de la rosca más propia del mundo político tradicional. Vos hablás de los movimientos sociales, yo creo que los movimientos populares sociales son tan faltos de estudio, por así decirlo, también producto de una emergente que ha surgido en esto del 90 en adelante, por decirlo de alguna manera, y me da la sensación que el movimiento Evita, a partir de uno también lee en el libro, se construye al revés de los otros movimientos sociales. Los movimientos, el Evita está compuesto por una pata que venía, que es el MT de Evita, pero que en realidad se compone en el 2006, también por una necesidad de un gobierno nacional, que era el de Néstor Kirchner por ese entonces, y que vos lo empezás con más gozar, con una parte que es muy interesante. Sí, a ver, es cierto, el movimiento Evita crece de abajo para arriba. Eso es indiscutible, digamos, ¿no? Si uno saca la foto de lo que eran esas pequeñas organizaciones nacional populares o peronistas de 2000, 2001, que no se llamaban Movimiento Evita, pero que eran el Movimiento Popular 20 de Diciembre, el MT de Evita, el MT de Resistir y Vencer, todo ese conglomerado de organizaciones sociales tenían una presencia territorial modesta y tenían una mirada muy confrontativa con el Estado, ¿no? Yo cito una actividad del año 2003 que es como un poco mítica, fundadora y además muy, muy curiosa para los que conocemos cómo terminó la película, que es un acto en el 2003 donde todas estas organizaciones denuncian a todos los candidatos que se van a presentar a las elecciones, incluso a Néstor Kirchner. Patria o muerte. Exactamente, bajo la consigna Patria o muerte, y dicen que las elecciones no sirven para nada, que el poder se construye en los barrios, que en un momento hay una frase así como que el poder de la muerte se siente en el lugar del funcionario, ¿no? El funcionario es como la muerte de repente y los barrios es como donde está la pureza del poder del pueblo. Bueno, rápidamente Néstor Kirchner hace que todo el mundo de los movimientos populares sufran un cisma, ¿no?
las medidas de Kirchner en 2003 rápidamente conmovieron al campo político, redividieron aguas, reorganizaron el esquema político nacional y las organizaciones, ya en ese momento lideradas, Pérsico empezaba a aparecer como un referente distinto del resto, se empezaron a conglomerar y empezaron a buscar poder también en el Estado. Y fueron educando a sus cuadros en una mirada nueva, digamos. Si uno analiza los textos de Levita de 2006, 2007, esa mirada de que el poder del Estado es la muerte, rápidamente se deja atrás y aprenden nuevas armas para construir poder, que son las que le da la penetración en el Estado. Vos ahí, aparte haces referencia como a dos momentos del movimiento ahorita a lo largo del libro, en el Estado y fuera del Estado, ¿no? Sí. Yo creo que hay algo muy interesante y que nosotros tenemos una suerte, digo una suerte entre comillas. Si tomamos el estudio hasta el libro llega hasta ahora, digamos, sí, hasta 2018, nosotros podemos ver el Evita o todos estos movimientos antes del kirchnerismo, ¿sí? Pleno quilombo neoliberal, 2001, piquete, durante el kirchnerismo, donde hay un reacomodamiento institucional, muchos de estos movimientos pasan a ocupar el Estado, se colocan a sus cuadros como funcionarios, y también podemos ver 2015. Claro. La salida del kirchnerismo del poder y la llegada de Mauricio Macri a través de la Alianza Cambiemos marca un escenario muy distinto, porque el Evita volvió al llano, por decirlo de alguna manera, aunque por supuesto siguió ocupando espacios institucionales como oposición, con diputados y diputadas, etc. Pero entonces, si uno analiza todo el periodo, tenés una organización que está fuera del Estado, que entra a disputar el gobierno y que sale. Y es muy interesante porque yo te doy un ejemplo. Cuando estas organizaciones se sumaron al kirchnerismo, hubo muchos académicos que decían, bueno, se van a desmovilizar para siempre, van a ser un grupo político más, como cualquiera de los que está en la rosca de la política, y el movimiento como tal se va a disolver, se va a desmovilizar, ¿no? Bueno, qué interesante es observar, por ejemplo, la foto que nos deja el año 2016. Digamos, el año 2016, con Macri en la presidencia, muestra que una de las principales organizaciones que salió a la calle fue Levita a través de la CETEP. Claro. Entonces, los que estudiamos movimientos sociales desde una perspectiva sociológica y de la sociología política, en general, llegamos a una conclusión. Hacer una movilización no es algo que uno puede hacer y deshacer fácilmente de un día al otro. No es, y esto me parece importante porque sobre los movimientos sociales se dice mucho, pero se conoce poco, ¿no? Entonces, que una organización tenga el recurso callejero de una manera tan masiva, tan gimnástica, con tanta práctica como la de Levita del 2016, evidentemente te habla de que en los años anteriores no pudo haber estado completamente desmovilizado, porque si no es imposible. La gente no es algo que uno se saca del bolsillo y se lo vuelve a poner, ¿no? Entonces pudo construir esa independencia, incluso en el 2016 rompe con el kirchnerismo, ¿no? El bloque de diputados y de diputadas de Levita se va del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo pudieron construir esa independencia en 2016? Por el trabajo que habían hecho previamente durante los años en la gestión. Entonces, es una entrada al poder la que se da el movimiento durante el kirchnerismo, pero que no descuida la construcción de un camino propio, ¿no? Pérsico lo llama una independencia política. Ellos dicen, nosotros estábamos en el kirchnerismo, pero por abajo íbamos construyendo nuestra independencia. La íbamos cocinando a fuego lento, podríamos decir. Y en 2016 la sacamos a relucir y nos distanciamos del kirchnerismo. Bueno, ahora nuevamente hay una alianza electoral, ¿no? Pero de eso se trata la política, ¿no? De cambios y de reacomodamienos. Vos ahí nombrabas recién a la CETEP y en el libro contás cómo se te termina de gestar esa personería en el último día, digo, muy conflictivo, hoy vemos una CETEP, pero que tuvo un origen. Sí. Lo de la CETEP es clave. Bueno, para el movimiento Evita la CETEP es una herramienta estratégica, ¿no? Ellos tienen un Congreso Nacional donde definen que uno de los ejes estratégicos es la CETEP. Hoy en día, cualquier persona con un mínimo de
de percepción sobre la realidad política, se dará cuenta que el sector de la economía popular es uno de los sectores más dinámicos de la protesta social y la CETEP es tal vez su emergente más claro, ¿no? Entonces, no es cualquier apuesta la de la CETEP y además es una de las que genera mayores encontronazos con el kirchnerismo duro. Eso está bastante detallado en el libro. Hay un debate que es un debate de concepto, ¿no? Para el Evita, el sector de trabajadores y trabajadoras precarizados, de los barrios, excluidos, ese sector marginal que vive de changas, que recibe planes sociales o asignaciones estatales, llegó para quedarse. La lectura del movimiento Evita es que la estructura de empleo de nuestro país y en el contexto global indica que ni aún con crecimiento económico acelerado ese sector se va a incorporar al trabajo en blanco o industrial. Entonces, esa gente llegó para quedarse y para el movimiento Evita es importante organizarla. ¿Por qué crees vos o dónde radica para vos la discusión con el kirchnerismo, con la CETEP? En una parte del libro vos hablás de esto que le acusan, el kirchnerismo le acusa a la Evita y la Evita le contesta, nunca van a entrar, nunca van a ser parte de la economía porque la teoría del derrame es muy chica. Exactamente, ahí está la línea de flotación del debate, ¿no? Para un sector del kirchnerismo, por ejemplo, el sector que estaba más cercano a la organización Colina o un poco las políticas que representaba en ese momento la ministra Alicia Kirchner, el programa Argentina Trabaja, o los programas de cooperativismo muy importantes que lanzó el kirchnerismo, debían ser pensados como una imagen pasajera. Es decir, le vamos a dar esta asignación, pero en la medida que la economía siga creciendo, esta gente va a dejar esas cooperativas y se va a insertar en el empleo formal, tradicional, la fábrica, el sector de los servicios. Por ende, si para vos eso es un programa de transitorio, es natural que lo tomes quizás como una asignación, como un subsidio a la persona, ¿no? Hay un testimonio, cuando yo les pregunto exactamente esto, un funcionario, un militante de la Evita que fue un importante funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social durante el kirchnerismo, me dice, para la ministra, estos programas eran un subsidio a la persona. Nosotros queríamos subsidiar el trabajo, ¿no? Como con una idea de que esto llegó para quedarse y tenemos que darle beneficios sociales, darle derechos, y por eso la CETEP se piensa como la CGT de los excluidos. Sí, ¿no? De hecho, la diferencia entre la economía social y solidaria y la economía popular. Exactamente, sí. Y ahí, bueno, hay todo un debate que cruza el debate académico con el debate militante, que es interesante y que en el libro aparece. Después, otro que fue entre el oficialismo de Evita es la relación con la CGT, que atraviesa diferentes etapas. Sí, es muy interesante porque tal vez con la CGT aparece el primer señalamiento de que la Evita está pensando una política mucho más amplia que acumular comedores en los barrios marginales, ¿no? Antes incluso de que Néstor Kirchner se proponga disputar el Partido Justicialista, ya el movimiento Evita venía tejiendo redes y relaciones, ¿no? Con Moyano y con algunos sectores de la CGT, como el de Juan Carlos Smith, de dragado y balizamiento. Y pensaban esto, ¿no? Nosotros somos la CGT de los pobres, de las barriadas, de la doña del barrio, tenemos que articular con la CGT tradicional. Pero porque ahí hay una relectura, y esto es muy interesante porque toca las fibras más profundas de la historia política argentina, sobre los enfrentamientos del peronismo de la década del 70, ¿no? Y ahí el movimiento Evita sorprende. Que en principio antagónicos, dos sectores, la historia de Emilio Pérsico, ¿no? Exactamente. 70, la construcción de la Evita y sí, la CGT. Exactamente, digamos. Hay una nota que yo cito de un periodista de Página 12, Martín Piqué, donde dice, a juzgar por su historia, uno nunca hubiera imaginado un acto en el que estén juntos Hugo Moyano y Emilio Pérsico.
porque la izquierda y la derecha peronista nunca se llevaron bien, dice una cosa así, ¿no? Cuando uno le consulta o empieza a analizar a qué responde esa necesidad de tender puentes, bueno, en el movimiento Evita, en los cuadros, en los dirigentes, hay una relectura muy autocrítica del antagonismo y de la exacerbación de los antagonismos que tuvo lugar en el campo peronista, nacional popular, durante la década del 70. Y ahí hay algo que es muy interesante y también para pensar, ¿no? Pérsico dice todo el tiempo, Néstor Kirchner me enseñó a que no hay que agudizar las contradicciones, ¿no? Y hay como una idea más de consenso, de acuerdo, una idea más cercana a la conciliación que a la confrontación. Entonces, se va transformando este movimiento que era tan confrontativo, que decía que las elecciones no servían para nada, que reivindicaba lo más de izquierda del peronismo, ¿no? John William Cook, la tendencia revolucionaria, Montoneros. De repente dice, a ver, sin dejar de reivindicarlo, en los momentos en que nos enfrentamos izquierda y derecha peronista, el sector liberal creció mucho. Entonces, aprendamos de esos errores, esto dicen ellos, que por supuesto es sumamente discutible, polémico, digamos, y construyamos en unidad con todo el peronismo. Y ahí empiezan a tejer la relación con la CGT que a partir de ahí crece y crece. Hay un interregno conflictivo cuando Moyano se pelea y rompe con Cristina Kirchner, pero incluso en ese momento, si uno toma las declaraciones del Chino Navarro, de algunos dirigentes y dirigentas, ellos dicen, esto hay que subsanarlo, ¿no? Como la unidad con la CGT es algo muy importante y de carácter estratégico. Es un binomio distinto, le digo, la conducción de Evita en el Chino Navarro y Emilio. Digo, nadie duda de la referencia de ambos. Digo, ¿cómo lo fuiste viviendo a la hora de conocer la historia del movimiento Evita? Mirá, evidentemente el movimiento Evita ha tenido una lucidez muy grande para construir diferentes perfiles, ¿no? Es evidente que Leonardo Grosso, que es un joven diputado nacional, tiene muy buena receptividad entre los jóvenes, entre las jóvenes, es un diputado que tiene un origen en la militancia de los barrios, pero también tiene muy buena llegada a las clases medias, sobre todo en los últimos años. Lucila de Ponti, diputada nacional por la provincia de Santa Fe también. Y son las caras más visibles hacia afuera. Pérsico es como una especie de padre de familia, ¿no? De pater familias, que cumple un rol fundamental hacia adentro, sobre todo, ¿no? Hacia afuera también dar entrevistas, pero sobre todo hacia adentro. Yo lo que he podido constatar es que es impresionante su responsabilidad en el hecho de que Evita tenga todos estos años sin una ruptura. Sí. El rol de Emilio Pérsico. Y esto lo destacan todos y todas, ¿no? Yo he hablado con personas que se fueron de Evita, personas que estaban en disidencia con políticas que tomaba la organización, que tiene una estructura muy vertical, y siempre te destacan, bueno, pero Emilio vino, Emilio nos habló, Emilio se comió un asado, Emilio estuvo, como es un dirigente que está muy presente en la vida de los sectores medios de la organización y de las bases. Aún así, pasa algo, te cuento una anécdota que a mí me pareció muy llamativa, pero yo estaba acompañando un congreso provincial del movimiento este año, observando, escuchando, aprendiendo, y cuando entró Pérsico a ese enorme galpón que estaba abarrotado de militantes y de miembros del movimiento, yo no te miento, deben haber pasado 45 minutos y él se seguía sacando fotos con la gente que le pedía sacarse fotos, y con los niños, ¿no? Realmente tiene un rol en la identidad del movimiento Evita. El movimiento Evita se construyó también a imagen y semejanza, tomo una metáfora un poco bíblica, de la figura de Pérsico, ¿no? Un poco plebeyo, desgarbado, ¿no? Como haciendo uso de una identidad así, como que evidentemente no tranza con la estética de lo que es esperable para un político profesional.
Y eso es sumamente interesante y me parece que el Chino Navarro cubre otro rol, ¿no? Tiene otra tradición, de hecho no viene de la historia de los movimientos populares, viene más de la historia de los partidos políticos, tiene un paso ahí por el Partido Intransigente, luego el peronismo. Yo creo que cumplen roles distintos y que se complementan muy bien. Lo único que yo marco en el libro es que esta importancia de Pérsico también abre un signo de pregunta a futuro. Es decir, ¿cómo va el movimiento Evita eventualmente a resolver la transición y el trasvasamiento generacional? Que, bueno, naturalmente en algún momento se va a dar, ¿no? Porque Emilio Pérsico ya cada vez va a ser más grande y creo que con la importancia que tiene es un desafío ver cómo logran, no diría reemplazarlo, pero que alguien se ubique en ese rol. Emilio Pérsico, un dirigente que fue de los últimos dirigentes del movimiento Evita en la gestión. Cuando asume como secretario, el tiempo después del gobierno de Cristina termina, sí. A contramano de otras organizaciones, el Evita decidió poner a su secretario general casi que por obligación sobre el final. Sí, ya había tenido un paso en desarrollo social. En Consolá, sí. Consolá luego tuvo un paso en desarrollo social de la Nación con Alicia Kirchner. Y tal vez el cargo más importante que tuvo el Evita fue esa Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? Que empezó como subsecretaría y que luego se elevó de rango. En el capítulo 4, capítulo 5 del libro se trabaja mucho eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando un movimiento entra a las oficinas, ¿no? ¿Qué pasa cuando cambias la olla y la movilización y el megáfono por los expedientes, las discusiones con otras organizaciones que te vienen a pedir, como vos ibas a pedir hace mucho tiempo, ¿no? Del otro lado del mostrador. Del otro lado del mostrador, ¿no? Yo uso esa metáfora, ¿no? Y de los dos lados del mostrador, porque a la vez el Evita no abandona los barrios. Entonces se empieza a configurar una relación muy compleja. De hecho, por ejemplo, cuando Emilio Pérsico estaba formalmente a cargo del programa Argentina Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, muchas organizaciones sociales que no eran kirchneristas van a disputarle lugar en ese programa. Y ahí se dio una situación paradójica. El movimiento Evita, que viene de los barrios, que viene del movimiento piquetero, que con esas mismas organizaciones había compartido piquetes en el 2000, 2001, ahora está de este lado negociando y no siempre mostrando su cara más amable, ¿no? Y ahí, de hecho, tiene que enfrentar un acampe de más de 24 horas en la 9 de julio. Ahí es donde yo digo que, y eso me parece un aporte del libro, el Evita en su paso por la gestión aprendió otras cosas, ¿no? La calle le dio un aprendizaje y las oficinas le dieron otros aprendizajes. Aprendió a negociar, aprendió a disputar poder en serio, aprendió a veces a tener que aliarse rápidamente con dirigentes que un par de años atrás había denostado, ¿no? Pero todos lo justifican también conscientemente en función de una acumulación de poder para llevar adelante sus objetivos. Pragmatismo, algo que redunda mucho en la historia del movimiento Evita. Sí, pragmatismo, y yo no quiero utilizar esa palabra como un juicio de valor, ¿no? Porque en general el libro, quien lea el libro va a ver que me parece que el libro tiene un tono muy equilibrado y yo traté de ser lo más objetivo posible a la hora de contar qué es este movimiento tan extraño. Pero el pragmatismo le cabe, digamos, sin duda, digamos, en el mejor de los sentidos, en el peor de los sentidos, en el sentido que cada uno lo quiera comprender, pero sin duda está esta idea de seamos pragmáticos, acomodémonos, construyamos poder y crezcamos, porque eso va a redundar en un beneficio para los humildes, ¿no? Que en definitiva es el leitmotiv que va siempre guiando o justificando o de alguna manera dándole un sustento a las decisiones que toma el movimiento. El no ser un militante del movimiento Evita te permitió poder analizarlo con más objetivo, porque si tuviste que hacer un libro de tu organización
¿Te hubiese costado un poco más? Esa pregunta, que es muy buena, reenvía a un debate histórico, ¿no? Que es el debate que los académicos tenemos con la neutralidad, ¿no? Es decir, cuán distante hay que ser para ser neutral o para ser objetivo, para no estar involucrado. Yo no pretendo saldar un debate de tantos años en la academia con este libro, pero bueno, hay un sociólogo que a mí me gusta mucho, un sociólogo portugués, que se llama Boaventura de Sousa Santos, que es un académico muy importante, que trabaja mucho con movimientos populares, que él dice, tiene una fórmula que a mí me entusiasma y me gusta, que es la de hay que ser objetivo pero no neutral, ¿no? Sí. En el sentido de sí, estar adentro del movimiento que uno estudia también te facilita algunas cosas y te dificulta otras. Yo, por mi externalidad, seguramente pude ver cosas que militantes del movimiento no hubiesen podido ver y tal vez me perdí de otras, no lo sé. Pero a mí me gusta dejar en clara cuál es la posición. Es decir, este es un libro académico, analítico, que pretende ser objetivo, pero no es un libro neutral. Es decir, yo milito en organizaciones populares y milité muchos años en los barrios y conozco las dificultades que implica llevar adelante un movimiento y también soy consciente y no soy ingenuo de que los movimientos populares suelen estar siempre en el ojo de la estigmatización, del sentido común. Hace poco Jorge Lanata en su programa con toda su parafernalia mediática y poder dedicó minutos y minutos a desprestigiar a una organización, el MTE, en la CETEP, que puede tener sus más, sus menos, sus deficiencias como cualquier organización o como cualquier partido político, pero que se dedican a solucionar los derechos y paliar las situaciones más urgentes de los sectores más postergados de la sociedad. Por ende, me parece que hay que ser equilibrado, pero no hay que ser ingenuo, y me parece que los movimientos suelen estar siempre en el centro de mucha especulación y de mucho sentido común, ¿no? Entonces, yo pretendí contrarrestar esos prejuicios con un trabajo serio que muestra hechos y que los analiza. Digamos, ustedes en el libro no van a encontrar casi opiniones mías. Digamos, yo no dije acá, el Evita hace esto bien, regular o mal. Van a encontrar lo que ellos dicen, lo que ellos hacen y un contraste entre los dos que para mí el rol de un trabajo académico exitoso. Y te digo una cosa más, Joaquín, con respecto a esto, ¿no? Una de las cosas más gratificantes que me está pasando con el libro, porque el libro evidentemente es un producto de una investigación universitaria, es que lo lee mucha gente que en su vida pisó una universidad, que en su vida leyó un libro de teoría, y me dicen, qué bien que se lee, qué fácil que se lee, me lo leí en 2 días, no parece académico para nada, y para mí que me digan no parece académico, en ese sentido, bueno, es un elogio. ¿Por qué decidiste hablar de San Fernando y Avellaneda a la hora de analizar 2 experiencias del movimiento Evita? Bueno, eso, el capítulo 4, el título es algo así como un viaje al centro del movimiento, ¿no? Es como, bueno, después de que hablé mucho de las cuestiones más generales, yo hago una inmersión profunda en 2 municipios durante el kirchnerismo, ¿no? 2003-2015. Un poco por cercanía, un poco porque se fueron dando los contactos, elegí comparar Avellaneda con San Fernando. Y los dos tenían algo que era muy atractivo para mí. ¿Qué era? Que durante el kirchnerismo el Evita había sido oficialista en el plano municipal en Avellaneda, pero en San Fernando había sido opositor. Entonces se daba el doble juego de qué pasa cuando un movimiento es oficialista en el plano nacional, porque el Evita estaba el gobierno de Cristina y tenían lo que implica la estructura de ser parte de un gobierno nacional, pero en el Pago Chico, ¿sí?, en San Fernando, estaban enfrentados al intendente. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sos oficialista en lo nacional? ¿Sos opositor en lo local?
¿Qué ocurre? Eso me interesaba, Claro. ¿no? Para saberlo, sin prejuicio. Y en Avellaneda era todo lo contrario, ¿no? Habían entrado de cabeza a la gestión de Jorge Ferraresi, ¿no? Entonces también ahí yo decía, bueno, quiero ver qué pasa, es distinto, es lo mismo. Y en el libro aparecen cosas que para mí son muy reveladoras. Es decir, quien lea el libro va a ver que, por ejemplo, en San Fernando, en determinada coyuntura, donde hubo un intento de desalojo de un barrio, el barrio San Rafael, el movimiento Evita salió a la calle, fue a la plaza que está enfrente de la Municipalidad de San Fernando, instaló un acampe e incluso se dio casi una situación de toma del Consejo Deliberante, ¿no? Uno veía la foto esa y decía, bueno, este es el movimiento, este es el MT de Evita, ¿no? Claro. Es el viejo repertorio de una organización piquetera. Y a la vez tenían diputados nacionales, eran oficialistas, pero en el Pago Chico se veían esas cosas que parecían dar imágenes de tiempos atrás. Sin embargo, por ejemplo, en Avellaneda, las movilizaciones en el plano local prácticamente desaparecen, digamos, porque ellos eran parte de la gestión. Y, por ejemplo, Evita tuvo que enfrentar situaciones paradójicas y comprometedoras. Por ejemplo, dar la cara frente a un desalojo de una toma de viviendas que hubo en Villa Domínico. Es decir, casi en los mismos años estaba aquí sí, de los dos lados del mostrador, pero literal. Mientras en San Fernando el movimiento era parte de los vecinos de la toma que protestaban contra la municipalidad, en Avellaneda era parte de la gestión que tenía que recibir a los vecinos y decirle, muchachos, charlemos porque estas viviendas ya están adjudicadas. Todo lo que va pasando con esos contrastes lo encuentran en el libro. ¿Cuál es, si podemos, debe haber muchas partes, ¿no? Pero ¿cuál es la parte favorita que te quedas del libro? Que decís, ¿Del esta es la libro? que más me gusta. A mí me gusta mucho este capítulo de los casos municipales donde hablo de San Fernando y Avellaneda, me gusta mucho. Me gusta mucho el último capítulo, que es toda la etapa desde la asunción de Macri hasta ahora, porque ahí está cuando Evita rompe con el kirchnerismo, está la salida, digamos, a la luz de la CETEP como protagonista de un nuevo ciclo, de un nuevo desborde plebeyo, ¿no? Como decía mi maestra Maristel Vampa. Y entonces a mí me gustan mucho esos capítulos, pero cada capítulo tiene lo suyo, ¿no? Porque en uno tenés un recorrido más histórico de Evita y eso es lindo, porque aparecen viejas historias de militantes que no se conocían. En otro capítulo tenés más cómo fueron las movilizaciones, y eso es interesante porque yo rescato muchas movilizaciones que hubo durante el kirchnerismo que la mayoría de la gente no conoce que Evita protagonizó. Y estos otros dos que te digo porque, bueno, qué sé yo, ver el Evita en el kirchnerismo fue algo que a mí me ayudó mucho a cerrar la idea de todo lo que había pensado de los años anteriores. Tuviste muchas entrevistas, tuviste mucho contacto con la organización. ¿Qué pasó cuando la gente lo empezó a leer a esos que vos mismos entrevistaste para armarlo? Mirá, por ahora, Joaquín, las repercusiones son muy buenas. Hay debates, yo no escribí este libro para que nadie esté contento, digamos. Lo escribí porque quería polemizar desde el respeto y también creía que tenía algo para decir. Entonces, cuando uno lanza un libro también es como una especie de pie de botella al mar que está esperando a ver qué genera. Y por ahora lo que más me gratifica es que todos, por lo menos los que me dieron alguna devolución, destacan la honestidad intelectual del libro, ¿no? Incluso hubo dirigentes importantes del movimiento Evita que me dijeron, mira, yo con esto no estoy de acuerdo, pero este es un trabajo muy honesto, ¿no? Y como que generó mucho respeto. Claro. Yo creo que me acerqué con mucho respeto al movimiento, que lo sigo haciendo, que quise estar a la altura de este desafío para mí, publicar un primer libro con una editorial tan importante como el Siglo XXI, que es la editorial más importante en ciencias sociales del país, sobre el movimiento más grande del país, para un joven académico,
eran como muchos desafíos. Y cuando veo que en las devoluciones se destaca que el libro es honesto, que el libro es sincero, que el libro tiene laburo, ¿no? Me quedo muy contento porque mi principal preocupación es mostrar todo el laburo que hay ahí, ¿no? Que es mucho. Bueno, la verdad que agradecerte, Francisco, por haber venido, por compartir con nosotros. La verdad que es muy recomendable este libro. Me parece que es importante, digo, más allá de uno el cariño le puede tener a la organización, es importante empezar a discutir este nuevo emergente que son los movimientos sociales, y para mí creo que es un puntapié mucho más importante que se va a ver a futuro de lo que hoy podemos llegar a ver. La verdad, felicitarte porque es un gran trabajo y agradecerte por haber venido acá a nuestro programa. Gracias, Joaquín, gracias a la audiencia por invitarme y bueno, los invito a poder leer el libro, discutirlo, debatirlo y seguir haciéndonos preguntas juntos y juntas. Bueno, así llegamos al final de Debates Culturales. Nos veremos la semana que viene con otro libro.